Probando, probando, 1, 2. Me encanta. Está sonando bien. Bueno, voy a seguir subiendo este audiolibro que había empezado a hacer, porque este es un libro difícil de conseguir y lo tengo bastante mal encuadernado. El tema es que no tenía tiempo y mi micrófono era una porquería. Continuamos. Capítulo 2. Aplicación agrícola de la climatología. Utilidad de las predicciones meteorológicas en agricultura. Las predicciones meteorológicas, salvo excepciones muy particulares, prestan un servicio efectivo muy limitado en la agricultura, sobre todo en agricultura extensiva, como es el caso de gran parte de la República Argentina. En efecto, supongamos que un agricultor triguero del norte de la provincia de Buenos Aires tiene sembradas 500 hectáreas de trigo que en los últimos días de noviembre se encuentran en excelente estado y en el momento de la granazón de las espigas. Si el agricultor referido se entera por radiotelefonía que dentro de las 48 horas su región será asolada por temperaturas superiores a los 35 grados, acompañadas de vientos secos y sol radiante, ello le lleva al firme convencimiento de que su copiosa cosecha potencial será malograda en pocas horas. ¿Qué puede hacer para evitar el desastre? Nada. Absolutamente nada. Lo único que ha logrado la predicción meteorológica es amargarle la vida al agricultor antes de tiempo. O, inútilmente, pues, como el grado de acierto de las predicciones en cualquier país del mundo es bastante inferior al 100%, bien puede ocurrir que el pronóstico falle y que la magnífica cosecha de trigo se salve. En el ejemplo que sigue, la predicción con 24 o 48 horas de anticipación podría ser de alguna utilidad. Un citricultor de Concordia está dispuesto a pulverizar con insecticidas su quinta cítrica, pero el pronóstico señala para su región la probabilidad de que ocurra una lluvia de más de 10 milímetros. Ante tal aviso, el citricultor quizás se abstenga momentáneamente de pulverizar, en salvaguardia de sus intereses, pues la lluvia al lavar el follaje haría inútil el cuantioso gasto de mano de obra e insecticida, al hacer inofensiva para las plagas la planeada pulverización. Por lo general, los pronósticos meteorológicos a corto plazo no son formulados en términos tan precisos como los arriba expuestos, lo que los hace menos aprovechables aún. Varios países europeos y los Estados Unidos de América poseen servicios muy útiles que advierten a los agricultores paperos sobre la aparición inminente del tizón de la papa, para que así ellos procedan a la aplicación de los correspondientes tratamientos preventivos contra esta enfermedad. Es del caso aclarar que estos servicios de alarma no hacen un pronóstico meteorológico, sino una predicción biológica, a saber, registradas ciertas condiciones atmosféricas que satisfacen determinados requisitos establecidos de antemano. Se sabe casi con seguridad que dentro de pocos días se manifestará la enfermedad. La predicción a largo plazo, varios meses, sin duda sería de gran utilidad para los agricultores, pues les permitiría tomar con antelación suficiente las providencias necesarias para el mejor éxito de sus cosechas. Por ejemplo, un agricultor maicero del sur de Santa Fe que, en septiembre, al sembrar su cereal, supiera que en los meses de diciembre y enero las lluvias serán abundantes. Podría regular la densidad de la siembra, a fin de lograr un mayor número de plantas por hectárea que permitirá aprovechar mejor la abundancia del agua pluvial. Predicciones de este tipo, formuladas en términos suficientemente precisos y acusando ciertos aceptables, no se emiten, oficialmente, en ningún país del mundo. En síntesis, las predicciones meteorológicas a corto plazo, 24 o 48 horas, suponiendo que fueran mejoradas a tal punto que llegaran a ser de formulación precisa y arrojaran aciertos apreciablemente altos, prestarían un servicio restringido en la agricultura extensiva, como es el caso de gran parte de la República Argentina. Serían en cambio de utilidad a los que trafican con los productos agrícolas, pues les permitirían comprar o vender mejor, de acuerdo a sus intereses. Teniendo en cuenta el interés que ponen los agricultores por escuchar la predicción diaria del tiempo, particularmente en épocas de intensa sequía, parecería que hay una contradicción con lo que se afirma precedentemente. Sin embargo, no es así. En efecto, cuando un país amigo está sufriendo
una crisis política, millones de ciudadanos argentinos siguen diariamente las alternativas de la misma con el mayor interés. No obstante saber de su importancia por lograr un desenlace feliz. También cada día millares de sectores de los grandes rotativos siguen con gran entusiasmo el desarrollo de las historietas ilustradas, no obstante saber que no pueden intervenir a favor o en contra de los populares personajes. Es que el don de curiosidad es algo inminente al espíritu humano, don que se exacerba cuando el motivo de la curiosidad tiene estrecha vinculación con los negocios personales. La predicción a largo plazo, varios meses de anticipación, sería de gran interés y utilidad, pero está muy lejos el poder ser formulada adecuada y seriamente. Utilidad de las estadísticas climatológicas en agricultura. Si bien las predicciones meteorológicas actualmente ayudan muy poco a luchar contra las adversidades atmosféricas que dañan a la agricultura extensiva, el cálculo de las probabilidades de que ocurran en un lugar eventos desfavorables para un cultivo ofrece soluciones más firmes a ser aconsejadas por los ingenieros agrónomos. Por ejemplo, si el análisis estadístico de 40 años de observaciones meteorológicas regulares en una localidad del sur de Santa Fe indicara que, como resultado de la marcha de las lluvias y de la evapotranspiración en el curso de los 365 días del año, el balance hídrico del suelo en sus primeros 50 centímetros de profundidad fuera sumamente deficiente del 5 al 25 de diciembre, en el 75% de los años, el agricultor maicero del lugar debería adoptar la época de siembra y elegir la variedad de maíz con la precocidad necesaria. De manera que dicho cereal, tan sensible a la sequía en el momento de la floración, cumpliera todos los años dicha fase fenológica fuera de ese lapso, tan desfavorable de 20 días. Es decir, la agricultura de un lugar será tanto más racional cuanto más se acomode a la marcha más frecuente de los eventos atmosféricos que caracteriza, es decir, clima, a la localidad. Lógicamente, para ello es necesario disponer de largas y regulares series de observaciones meteorológicas que, en lo posible, superen los 30 o 40 años de duración. Estas largas series son llamadas generalmente estadísticas climatológicas. Para esa misma localidad del sur de Santa Fe y para idéntico lapso de sequía de 5 al 25 de diciembre, nada debe preocupar a un agricultor triguero, pues para esa fecha el trigo se encuentra a punto de ser cosechado y, en lugar de perjudicar, beneficia el tiempo seco. Es obvio que un mismo evento meteorológico puede ser perjudicial o no, y aún ser favorable, según el momento del ciclo vegetal en que ocurre. De ahí que para analizar las estadísticas climatológicas haya que agrupar los datos de acuerdo a los subperíodos vegetativos de la planta en cuestión. Para ello hace falta saber cuándo se siembra, cuándo germina, cuándo florece, cuándo madura, cuándo se cosecha la especie cultivada en el lugar. Es decir, que para realizar el análisis de estadísticas climatológicas con respecto al cultivo también hay que disponer del registro de las observaciones fenológicas, fechas de siembra, germinación, floración, etc., acerca de la planta, motivo del estudio. Indudablemente lo mismo cabe afirmar para los cultivos que no son de siembra anual, tales como los frutales, vid, lúpulo, cafeto, tún, etc. Por otra parte, las estadísticas climatológicas son muy útiles para saber de antemano si un cultivo es posible o no en una localidad. Supóngase que se va a liberar a la agricultura una región recientemente desmontada y sistematizada, para la cual se dispone de estadísticas climatológicas y donde se pretende cultivar algodón. ¿Es o no factible dicho cultivo? Las estadísticas que se supone están basadas en 35 años de observaciones meteorológicas indican que, como promedio, en el año hay un periodo libre de heladas de 270 días. La temperatura media del mes más cálido es de 26,5 grados Celsius y la del mes más frío 15 grados. La lluvia media anual es de 825 milímetros con varios meses en el semestre cálido.
octubre a marzo, acusando un promedio mensual entre 100 y 150 milímetros, mientras que los 4 meses otoño-invernales, mayo a agosto, acusan entre 10 y 30 milímetros de promedio mensual. Con tales datos se puede afirmar con gran seguridad que en la nueva región agrícola es factible provechosamente el cultivo del algodón, pues satisfacen las exigencias meteorológicas de dicha planta para producir una buena cosecha, siempre que el suelo no sea adverso para el textil. Con los mismos datos climatológicos, en cambio, se puede afirmar que no es factible el cultivo económico de la palmera datilera, pues para una buena producción de dátiles, con elevado valor comercial, el verano del lugar es demasiado fresco y lluvioso. En síntesis, en el estado actual de la ciencia del agricultor extensivo, como es el caso frecuente de la República Argentina, poco puede esperar de las predicciones meteorológicas para resolver sus problemas. Las estadísticas climatológicas, en cambio, dan una base firme para encarar en forma racional la agricultura de un lugar, particularmente cuando se halla abocada a algunos de estos problemas. A. Iniciar la colonización racional de regiones nunca dedicadas a la agricultura o ganadería. B. Investigar qué lugares del país ofrecen buenas perspectivas para la implementación de un cultivo exótico, por ejemplo, el de la soja. C. Obtenida una nueva variedad agrícola, como en el caso del sorgo granador INTA, averiguar en qué regiones del país debe recomendarse su cultivo. D. Establecer qué comarcas de la tierra acusan clima semejante al de una localidad argentina, cuya producción, por ejemplo, forrajera, desea mejorarse importando las especies y variedades forrajeras que tienen un excelente comportamiento en dichas regiones. E. Determinar para una zona cuáles son las adversidades climáticas más importantes que haya un cierto cultivo, por ejemplo el del tomate, con el objetivo de luchar contra ellas, eligiendo la variedad más adecuada de las existentes en el país o importando una buena variedad extranjera o, en último caso, criando una nueva variedad valiosa, según los métodos que proporciona la filotecnia o que proporciona Monsanto. F. Conocidas las adversidades climáticas que menciona el punto E, establecer qué labores culturales, aradas, carpidas, aporques, podas, raleos, etc. son las más adecuadas para amenguarlas y cuáles las épocas propicias para aplicarlas. ¿Qué me pasa? Métodos indirectos de lucha sería. G. Conocidas las adversidades climáticas que menciona el punto E, indicar cuando se trata de cultivos poco extensos o muy valiosos, los métodos directos para eliminarlas, tales como el uso de invernáculos, ombráculos, camas calientes, calefactores, cercos vivos, riegos, etc. H. Proyectar y calcular con acierto las obras de irrigación y desagües. I. Combatir la erosión del suelo producida por el viento o la lluvia. La sola enunciación de los puntos que anteceden pone en evidencia que el cultivo racional del suelo es imposible cuando se desconoce la modalidad climática del lugar, para lo cual, previamente es ventajoso saber cómo se observan y miden los diversos fenómenos atmosféricos, viento, insolación, lluvia, rocío, etc., según las enseñanzas que imparte la meteorología. Bueno, terminó este capítulo. Los siguientes, porque ya me leí más de una vez este libro, tienen muchas imágenes, así que creo que voy a hacer un escaneo de los capítulos e ir poniendo los links, porque muchas veces hace referencia a las imágenes o a los cuadros. Dice, cómo explica la imagen H, cómo explica la figura tal y así. Así que bueno, espero que te haya servido. Chau.